Hola y buenas tardes a todos. Vamos a revisar rápidamente lo que sería el último tema de este tercer parcial y de este ciclo escolar, el cual todavía está contenido en nuestro tercer examen parcial. Entonces, por favor, mucha atención. Es un tema bastante sencillo, pero como todo tema, requiere que veamos la parte teórica y la parte práctica. Entonces, el tema se denomina riesgos de trabajo. Vamos a entender a continuación que los riesgos de trabajo, pueden darse por distintas circunstancias. Normalmente nosotros encontramos dos tipos de riesgos de trabajo, que serían los accidentes y las enfermedades. Ahora bien, la propia Ley Federal del Trabajo establece que los riesgos de trabajo son tanto los accidentes como las enfermedades que ocurren o se originan dentro del empleo, puede ser incluso dentro de las instalaciones de la empresa o con motivo del mismo. Aquí, por favor, recordar que cuando estábamos platicando el tema de suspensión, les mencioné que todos aquellos accidentes o situaciones anómalas que pudieran llegar a suceder fuera de trabajo, en el domicilio del trabajador o realizando otras actividades, no se consideran riesgos de trabajo. Para que una determinada situación pueda ser contemplada dentro del catálogo de riesgos, tendría que suceder ya sea dentro de la jornada laboral o en el periodo de traslado directamente de la empresa al lugar de descanso de los trabajadores, a su domicilio, o del domicilio al trabajo. No se admite ahí algún tipo de desviación ni algún otro tipo de situación, eh, excepto en la actualidad la escuela de los niños. Pero si, por ejemplo, fuera alguna cuestión de realizar las compras, de visitar a una persona, de ir al centro comercial, ya dejaría de considerarse riesgo de trabajo. Pero bueno, la realidad es que estos riesgos de trabajo normalmente van a suceder eh, dentro de las instalaciones de la empresa y dentro de la jornada. Los casos distintos no son muy comunes y por lo tanto no merecen en este momento que les dediquemos demasiado tiempo. ¿Cuál es la diferencia? Dejamos esto tantito de lado entre accidentes y enfermedades de trabajo. Las enfermedades son estados patológicos. Esto significa que algún elemento externo que pudiera ser no solamente un virus, sino también un microorganismo, una amiba, el efecto de algún veneno, de algún tóxico, una sustancia, causa cambios, causa problemas en el funcionamiento normal de nuestro organismo. A eso se le conoce como un estado patológico, una patología que genera ciertos síntomas y que también puede tener diversos desenlaces o diversas consecuencias. El tema de las enfermedades es sumamente amplio y bueno, nosotros obviamente no somos profesionales en el ámbito de la salud, pero por mencionarles algunos ejemplos muy distintos entre sí que se consideran enfermedades de trabajo, podríamos tener, por ejemplo, la enfermedad más común de todas actualmente en los ámbitos de oficina, denominada el túnel carpiano, donde por estar utilizando cotidianamente un teclado y un mouse, se genera un cierto desgaste en nuestra mano que finalmente pues genera algunas consecuencias no muy cómodas que inclusive tienen que ser resueltas a través de la cirugía. O, por ejemplo, aquella persona que trabaja en una mina y que por estar aspirando el polvo muchas veces tóxico de las diferentes sustancias que ahí se encuentran,
como por ejemplo el carbón o los metales pesados, pues pudiera llegar a tener algún efecto en su salud. Obviamente, también aquellas personas que pudieran llegar a trabajar en condiciones insalubres, que se se les pudiera llegar a infectar alguna parte del cuerpo, o que, como en el caso que estamos viviendo del COVID-19, pudieran llegar a adquirir algún tipo de enfermedad, un virus, un contaminante, mientras están realizando sus labores. De hecho, les comento que actualmente el COVID-19, desde el año pasado, ya se considera dentro del catálogo de enfermedades de trabajo. Bien, por otro lado, los accidentes son lesiones orgánicas o perturbaciones funcionales. En este caso, prácticamente nosotros estamos hablando de aquellas, de aquellas molestias, de aquellos daños que se causan de manera mucho más directa al momento de trabajar. Cuando, por ejemplo, nosotros hablamos de caídas, de cortes, de fracturas, de esguinces, de torceduras, estamos trabajando en una máquina y sufrimos un corte, sufrimos una caída, una fractura, esos serían los accidentes de trabajo. Entonces, normalmente no inciden de manera externa en nuestra salud, sino que generan una consecuencia evidente, una consecuencia directa en el funcionamiento de nuestro organismo. Cabe mencionar que los accidentes son mucho más comunes que las enfermedades de trabajo. Entre los dos, la suma de ambos nos da los riesgos de trabajo. Ahora, regresamos aquí un momento y en caso de que un trabajador pudiera llegar a sufrir un riesgo de trabajo, tiene diversos derechos. Nosotros nos vamos a centrar en este punto en la parte indemnizatoria, en la parte de cubrir, de pagar los daños y perjuicios causados al trabajador. Pero, además de lo anterior, pueden tener, entre otros derechos, asistencia médica, rehabilitación, hospitalización, obviamente también cirugía, curaciones, medicamentos, prótesis y cualquier otro mecanismo que les ayude a superar esta situación incómoda. Aquí cabe mencionar que aquellos patrones que por alguna razón hayan omitido cumplir con su obligación de tener a los trabajadores registrados ante los organismos e instituciones del Seguro Social, generalmente se hace esto para evitar pagar ciertas cantidades, pero pues es totalmente ilegal. Aquellos patrones deberán pagar de su bolsillo todo lo que implica los riesgos de trabajo. Y entonces, si las indemnizaciones de por sí son bastante cuantiosas, el hecho de tener que cubrir la asistencia médica, la hospitalización, es mucho más caro y además enfrentar todas aquellas consecuencias derivadas de incumplir las normas en materia prácticamente fiscal. No solamente laboral, sino también fiscal, porque estas son contribuciones de seguridad social que están omitiendo pagar. Entonces, pues sería terrible. Bien. En ese sentido, pasamos a las 4 consecuencias que pueden tener los riesgos de trabajo. Son 4 consecuencias, aunque aquí se las pongo en 3. ¿Por qué? Porque la incapacidad permanente se divide en 2. Entonces, las consecuencias de los riesgos de trabajo pueden ser incapacidad temporal, incapacidad permanente parcial, incapacidad permanente total y la muerte del trabajador. ¿A qué se refiere cada una de estas? Esto es importante conocerlo antes de pasar a las indemnizaciones correspondientes. La incapacidad temporal no es más que la pérdida temporal de facultades. Esto quiere decir que la habilidad o la capacidad de realizar un determinado trabajo contratado únicamente se va a perder por un cierto periodo de tiempo
pero después de un periodo de rehabilitación, después de un periodo de descanso, es muy posible que esto llegue a amainar y finalmente el trabajador pueda regresar a sus labores. Algunos ejemplos de incapacidad temporal podría ser un golpe, un esguince, una torcedura, una persona que se lastimó la espalda, que tiene que pasar algunas semanas en cama o en tratamiento, una persona que sufre algún tipo de enfermedad, como por ejemplo la gripe, podría ser causa también de incapacidad temporal, porque en cierto modo no pueden trabajar sino hasta que se hayan recuperado. Ahora bien, la incapacidad permanente implica que esa pérdida de facultades, ya sea de manera localizada o de manera general, se va a perder para no volver a ser recuperada. ¿Por qué es parcial o total? La incapacidad permanente parcial es cuando nosotros perdemos el uso, cuando nosotros somos ya incapaces de usar alguna parte de nuestro cuerpo y por lo tanto nuestra capacidad de desarrollar un trabajo disminuye en gran medida, pero todavía podemos trabajar. Por ejemplo, el perder un ojo, una mano, una pierna, definitivamente nos podría permitir todavía seguir trabajando, pero el problema es que ya no sería con el mismo nivel de eficiencia o con el mismo nivel de productividad. Incluso en este caso hay una obligación adicional que, bueno, ya no la preguntaremos en el examen, para que al momento de sufrir algún tipo de incapacidad permanente parcial, el patrón te coloque en un puesto más acorde a tus nuevas capacidades. Bien, la incapacidad permanente parcial, la incapacidad permanente total, perdón, de manera personal, yo opino que es la peor de las cuatro consecuencias, incluso peor que la muerte, porque en muchas ocasiones esto implica simplemente perder toda la capacidad de elaborar y esto pues se debe a situaciones absolutamente graves, como podría ser el caer en un estado vegetativo o de coma, perder diversas extremidades, perder diversos órganos del cuerpo, quedar postrado en la cama, muchas veces privado de la conciencia, un golpe, por ejemplo, que afecte tu capacidad mental, de entendimiento. Bueno, yo creo que es terrible pensar en que algo así podría pasar, pero es una realidad de los trabajos. De hecho, yo les podría comentar que en mi tiempo que he pasado en la parte laboral, he observado en mayor cantidad de ocasiones la muerte de los trabajadores que la incapacidad permanente total. Pero cuando se llega a dar es muy, muy difícil. Entonces, la última consecuencia es la muerte del trabajador, que esta, bueno, se trata simplemente, para no explicarles demasiado, de el cese completo de las funciones corporales del trabajador, lo cual no solamente evita que trabaje, sino que lleve a cabo cualquier otro tipo de función de carácter orgánico. Esa sería la muerte. Bien, ¿por qué era tan importante explicar las cuatro consecuencias? Porque cada consecuencia tiene su propia indemnización y dos o tres de estas indemnizaciones seguramente estarán en el examen de mañana. No se preocupen porque a continuación haremos algunos ejercicios breves y además la primera sesión de mañana, porque el examen yo lo tengo para las 8, salvo que mañana ustedes me digan lo contrario, pero empezaremos con práctica de aquellas situaciones que ustedes tengan mayor problema. ¿Sale? Entonces, en cuanto a las indemnizaciones, en un momento las vemos, pero antes les puse lo siguiente. El importe máximo para las indemnizaciones en riesgos de trabajo es de 2 veces el salario mínimo general. Esto es exactamente igual que en la prima de antigüedad, pero por favor, a pesar de que ya lo he repetido varias veces, el importe máximo, el importe máximo es de 2 veces el salario mínimo general.
Esto recuerden que para 2021 serían 283.4 pesos. Si el salario del trabajador es menor que sí se puede tomar y se debe tomar. Por ejemplo, si un trabajador gana 180 pesos al día, se toma 180, no vayan a calcular a fuerza estas 2 veces el salario mínimo general. Este es un máximo. Pero bueno, dejando de lado esa situación que posiblemente ahorita platiquemos más, tenemos las diferentes indemnizaciones. Entonces, recuerden que estos son pagos, son contraprestaciones que recibe el trabajador para, bueno, de alguna manera, tratar de solventar los problemas, los daños y perjuicios que se le causaron durante el trabajo. En el caso de la incapacidad temporal, va a recibir salario íntegro durante 3 meses, es decir, su salario diario regular, tal y como si estuviera laborando. Fíjense aquí la diferencia con la suspensión. Si te enfermas de gripe en tu casa, es una suspensión que únicamente va a reportarte una muy pequeña cantidad de dinero que ahorita no vale la pena que se confundan, otorgada directamente por el IMSS, pero la incapacidad temporal eh, te faculta obtener el salario íntegro. Incluso esto se puede prolongar hasta por 1 año. Son 3 meses, pero se le pone cada 3 meses porque hay una valoración trimestral. Si esto se prolonga, como les decía, hasta los 12 meses, 4 valoraciones y sigue resultando que estás incapacitado para trabajar, entonces ya la misma ley te manda a que se determine si la incapacidad es permanente y de cuál de los dos tipos. Entonces, normalmente por 3 meses, casi nunca se prolonga más allá de 3 meses, pero por cualquier cosa, valoración médica trimestral y hasta los 12 meses. Bien, la incapacidad permanente parcial nos la vamos a saltar un momento. Conviene que primero veamos la otra. En caso de quedar totalmente imposibilitado a realizar tus labores, o sea, que sufras una incapacidad permanente total, vas a recibir una indemnización de 1,095 días de salario, es decir, prácticamente 3 años de salario. Ahora, regresamos aquí un momentito. Si la incapacidad permanente fuera parcial, la norma establece ciertos porcentajes en una tabla increíblemente amplia de diversas posibilidades que puede haber. Por ejemplo, cierto porcentaje para la pérdida de un ojo, cierto porcentaje para un esguince que no se pueda resolver mediante cirugía. Bueno, son muchísimos porcentajes en una tabla gigantesca. Pero bueno, el porcentaje que establezca la tabla, bueno, significa prácticamente la pérdida de funciones de un determinado órgano del cuerpo, y a ese porcentaje, perdón, lo aplicamos a los 1,095 días de salario. ¿Cuál es la explicación? Que los 1,095 días son para una persona que queda totalmente inmóvil, totalmente incapacitada para siempre de seguir laborando. Y entonces, una persona que sí puede trabajar, pero que tiene un cierto porcentaje de afectación, pues ese porcentaje es el que se le va a indemnizar. Ponemos un ejemplo: de los dedos de la mano, el que tiene un mayor valor en materia de indemnización por sí mismo es el dedo pulgar. Hay varias combinaciones, hay de dedos o todos los dedos. Por ejemplo, perder todos los dedos de una mano implicaría un 70% de indemnización, mientras que perder el solo pulgar implica ya un porcentaje de 30%. Entonces, aquí no se hagan ahorita bolas con los porcentajes, simplemente esperen a los ejercicios. En los ejercicios yo les daré esta información. Simplemente el porcentaje que tengan lo aplicarían, lo multiplicarían a los 1,095 días de salario. Bien. Ahora, por último,
La indemnización más cuantiosa es para el caso de la muerte del trabajador. En este caso es el único en el que se divide en dos aspectos. Primero, 2 meses de salario, o sea, 60 días para gastos funerarios y 5,000 días de salario para indemnización. Para efectos del examen, esto sería mejor si lo calcularan junto, pero ya para su vida práctica, calcularlo por separado muchas veces sale mejor. Pues bien, estos son los elementos de los riesgos de trabajo. Vamos a pasar a continuación a realizar algunos ejercicios para que esto les quede un poquito más claro. Una vez hecho lo anterior, les voy a mandar ambos ejercicios. Les voy a mandar los ejercicios, perdón, y la infografía de su correo electrónico para que lo puedan revisar. Bien. Esto no es, perdón. Bien. Bueno, vamos a hacer unos nuevos. Un trabajador tuvo impedido durante 2 meses para realizar sus actividades laborales, ya que en una caída resultó el salario del trabajador es de 1,000 pesos mensuales. Para la indemnización. Entonces, en este caso, es una incapacidad temporal, indemnización es de hasta 3 meses de salario y luego una valoración y así sucesivamente. Y entonces, si estuvo 2 meses, salario diario, 1,000 entre 30, indemnización, 2 meses por salario completo, 28,000 pesos. Y entonces, prácticamente aquí habríamos terminado, salvo que hay un pequeñísimo error. Lo voy a poner en rojo. El máximo para el cálculo de estas prestaciones es 2 veces el salario mínimo general. Entonces, para que se vayan con la finta ahí, 2 veces el salario mínimo general son 283.4 pesos por 283.4 y este sí sería el resultado correcto. 2. El mismo accidente, una persona perdió varios dedos de la mano derecha. Para la cual la ley establece una indemnización del 55%. El salario de esta persona era de 1,800 pesos quincenales.
Salario diario. $320, también es superior a 2 veces el salario mínimo general. En este caso es una incapacidad permanente parcial, o sea que se calcula 1095 días por el porcentaje de indemnización. 1095 al 55% por el salario mínimo general al doble. 170,677 pesos. Además, uno de los trabajadores en estado de coma. Dicho trabajador tenía salario en 3,420 quincenales. Salario diario ojo aquí, 228 pesos. Es una incapacidad permanente total. Por lo tanto, la indemnización es de 1095 días. Indemnización 1095 por salario diario. Aquí no rebasa el máximo. Y número 4. Desafortunadamente, un trabajador falleció. Dicho trabajador tenía un salario de 1,200 pesos semanales. Dos veces salario mínimo general sería 283.4. Salario diario 1,200 entre 7. Indemnización. Muerte del trabajador. 5,000 días más 60 de gastos funerarios. Lo voy a calcular junto. 5,060 por esta cantidad. Y ahí tengo mi última indemnización. Pues mañana respondo sus dudas, pero por favor chequen bien el video, chequen bien este link que le voy a mandar ahorita a la compañera Julieta y mañana hacemos el examen. Cuídense mucho y que estén muy bien.